Estimados todos, muy buenas noches. Les saluda el doctor Juan Limo Salazar, presidente del Comité de Calidad y Seguridad de la Atención del Colegio Médico del Perú. Y en esta oportunidad les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Seguridad de la Medicación, Fármacos Seguros, Pacientes Seguros. Esta es una actividad organizada por la Secretaría de Incidencia Política en Medicina y Salud Pública, bajo la titularidad de la doctora Magali Blas y el apoyo permanente de nuestro decano, el doctor Pedro Riega. En esta ocasión vamos a tocar el tema seguridad en la medicación, que es un tema fundamental en todos los aspectos concernientes con la seguridad del paciente. Como ustedes saben, los errores en la medicación son una causa frecuente de problemas de calidad y seguridad del paciente. Por lo tanto, hemos considerado pertinente tomar este tema en esta ocasión con la finalidad de impulsar cualquier iniciativa relacionada a la mejora de la seguridad en la medicación y en la cual todos estamos llamados a participar. Médicos, enfermeras, químicos farmacéuticos y demás profesionales de la salud. Hoy día nos acompaña la químico farmacéutico Sara Salazar y la químico farmacéutico Leian Román. Ambas expertas líderes en el tema de seguridad en la medicación, calidad y seguridad del paciente. Entonces vamos a empezar esta actividad con la participación de la químico farmacéutico Sara Salazar con el tema errores en la medicación, las tendencias actuales. Adelante, Sara. Bien, muy buenas noches con todos. Bueno, actualmente soy coordinadora de farmacia en el área en la clínica Good Hope. Y bueno, el día de hoy yo quiero compartir un poco mi experiencia con respecto a los errores de medicación. Bien, vamos a empezar primero con un testimonio. Lo he titulado de esta forma: El día que vi a luz, volví a nacer. Era un domingo 9 de julio del 2017. Estaba con dolores de parto en casa y los dolores se intensificaron, así que decidí ir al centro hospitalario. Cuando estuve en el centro hospitalario, todo parecía tranquilo, era una tarde tranquila de un domingo cualquiera, hasta que de pronto todo cambió. ¿Qué había ocurrido? El caos empezó en ese momento. Empezaron a entrar muchos pacientes, había camillas por todos lados, gritos, lloraban, el personal de salud se empezó a mover, empezó a correr de un lado a otro, pedían refuerzos, trataban de organizarse con lo que tenían y yo no entendía qué pasaba. Luego me explicó una licenciada que me estaba atendiendo que ese día había habido un accidente muy grave, se había caído un bus turístico en el Cerro San Cristóbal. Y entonces todos los pacientes que estaban, todos los heridos que estaban en ese carro, parte de los heridos fueron a este centro hospitalario. Había demasiado, en ese momento, mucho paciente, mucho tumulto, entonces yo solo pedía que por favor me atendieran con calma, porque todo estaba desbordado en ese momento. El médico me vio, seguían las contracciones y me dijo: no, tienes que entrar a cesárea, ¿ya? No podemos esperar más. Pero tampoco nada tan sencillo, porque en sala de operaciones todo estaba lleno. Inclusive había en el pasadizo muchas camillas, ¿no?, de heridos. Yo estaba en medio esperando mi turno, pero finalmente logré entrar y mi hijito nació a las 11:54 de la noche. Afortunadamente, a pesar de todo el torbellino que se había ocasionado en ese momento. Luego pasé al área de recuperación. Estuvo llena la sala de recuperación, estuve acostado de los pacientes heridos que ya habían sido operados y de pronto escucho a la licenciada
que de manera enérgica reclamaba el área de farmacia. Le dijo: yo te pedí oxitocina y me has traído epinefrina. Y esa medicación estaba destinada para mí. Gracias a la licenciada y que cumplió con su labor profesional, ella puso una barrera en la atención y por lo tanto a mí no me administraron un medicamento incorrecto. Posteriormente yo averigué qué había pasado ese día, aparte de que faltaba personal, había una sobredemanda de atención. Farmacia de me pidió ayuda y justo quien fue a trabajar a sala de operaciones ese día, casi a medianoche, era un técnico que que antes solamente trabajaba en la farmacia ambulatoria, no tenía experiencia de trabajar en sala de operaciones y por lo tanto eso fue uno de los factores contribuyentes a que este incidente ocurriera. Asimismo, los medicamentos también se parecían físicamente, ¿no? En color, forma, empaque, eran similares. Bien, entonces en ese momento yo dije, definitivamente hoy soy yo, mañana puede ser tú. En el mundo de la salud todos somos pacientes y cada error es una historia que no debería repetirse. Ahora, yo soy mamá, ¿no? Bueno, ya soy mamá de 2 hijos, pero ese día pude ver a mi hijito sin problemas, disfruto de mi familia, pero de todas maneras yo sentí que ya era parte de una estadística silenciosa, ¿no? Un error que se cometió, pero afortunadamente no llegó hacia mí en la administración. Este caso que me pasó a mí, ese día probablemente ocurrieron muchos más incidentes, ¿no? Pero no se notificaron. Ese día, obviamente, hubieron varias causas principales, ¿no? La sobredemanda de pacientes, la falta de recursos humanos, el cansancio del personal sin entrenamiento, pero era lo que había para apoyar en ese momento de crisis, y también confusión en los medicamentos, ¿no? Como me verán, son medicamentos que tienen una apariencia similar. Entonces, de aquella vez yo dije, no, tengo que trabajar en errores de medicación, porque esto pasan todos los días, y a veces no identificamos y no notificamos tampoco, eso no lo vamos a poder mejorar. Entonces, ¿qué es un error de medicación, no? Un error de medicación es cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos cuando estos están bajo el control de los profesionales sanitarios o también del paciente. Los errores de medicación, sobre todo, se clasifican en estas 5 clasificaciones básicas, ¿no? Las condiciones inseguras, el cuasi incidente, un evento de seguridad del paciente, un evento adverso o un evento centinela. Lo que a mí me ocurrió fue un evento de seguridad del paciente, ¿no? Un incidente que llegó al paciente, pero no causó daño, ¿no? Porque afortunadamente la licenciada pudo darse cuenta a tiempo y poner una barrera de seguridad. El impacto de los errores de medicación actualmente es serio, porque se ha convertido realmente en un problema de salud pública real. La OMS ya ha reportado que a nivel global, ¿no? Todos los errores de medicación que se presentan a nivel mundial son prevenibles, y de los cuales el 50% de los eventos adversos en general, ¿no? en medicación netamente, son prevenibles. Asimismo, estos errores de medicación cuestan a la salud pública, y han estimado que hay un total de $42 mil millones en lo que se gasta en solucionar un error de medicación. Asimismo, en el Reino Unido, en el 2019, hicieron un estudio donde pudieron ellos evidenciar que el Ministerio de Salud del Reino Unido ha gastado 98 millones de libras en solucionar errores de medicación. También se ha estimado que se han consumido 181.626 días camas, y asimismo también ha habido un número de 1.708 muertes relacionadas por los errores de medicación. Otro estudio en España también concluyó que de todos los eventos adversos que se han notificado, el 37.4% están relacionados a los medicamentos. Y otro estudio, también realizado ya en países de ingresos bajos y medios,
se estimó que la prevalencia de daño por medicamentos en estos países específicamente es del 8%, de la cual no está muy lejos de lo que se ha estudiado en Latinoamérica, ¿no? En el Perú fue parte de un estudio donde participaron 5 hospitales del Perú, donde se estimó que el 8.4% de eventos adversos relacionados a los medicamentos corresponde al global total de lo que se había estimado. Asimismo, también está muy relacionado al porcentaje global, ¿no? Que fue de 9.22% a nivel de todo el estudio. Entonces, hay bastante información al respecto, hay estudios en varios países, pero también es importante que también como país, como Perú, hagamos algún tipo de seguimiento o tengamos una estadística. Yo les voy a presentar una estadística, bueno, es propia, según un establecimiento de salud. Hemos hecho un seguimiento de 5 años a los errores de medicación que se han notificado, ¿no? Han notificado en estos 5 años. Como observarán, hay una curva creciente, pero lamentablemente justamente en el 2018 que empezamos a trabajar todo lo que es notificación a nivel de los hospitales, estábamos yendo muy bien hasta que llegó la pandemia, ¿no? Y la pandemia nos bajó un poco el porcentaje, bueno, la cantidad de notificaciones porque obviamente había una prioridad de atención. Nuevamente en el 2020 empezamos a trabajar el estímulo de reporte, la notificación, y el 2021 llegamos a un pico de notificaciones. Eso no quiere decir que sea una data mala, al contrario, esto nos ayuda a evidenciar de que podemos tener muchas oportunidades de mejoras aquí. Ya en el 2022 bajó la tasa, bueno, la medición fue hasta julio de 2022, pero viendo la tendencia llegaba aproximadamente a 5.000 incidentes, ¿no? Entonces, eso nos ayudó mucho a nosotros a poder empezar a analizar la mejora, dónde podemos trabajar. Empezamos a clasificar los incidentes, los errores y empezamos a priorizar a ver por dónde empezamos. Asimismo, también dentro de estos errores de estos incidentes que se han notificado, podemos observar que el 73% está relacionado a la prescripción médica. Tomando en cuenta de que en estos 5 años se trabajó con una receta manual, ¿no? Por lo tanto, el porcentaje obviamente era mucho más alto. Y también, ¿por qué? Porque los farmacéuticos eran uno de los principales notificadores, porque tenemos un trabajo muy importante en la evaluación de la receta médica. Todo medicamento que llegaba a la farmacia era revisado por nosotros. Entonces, ahí es donde detectábamos este tipo de incidentes. Luego, seguido por la transcripción, ¿no? que es un proceso realmente inseguro, a nivel de los centros hospitalarios, más si no se maneja una historia clínica electrónica. Es un proceso inseguro de transcripción, el pasar información de un lado a otro, pasar de la receta al Cardex, el pasar la receta a otro documento, es un proceso inseguro. Dependemos mucho de las personas en ese sentido. El tercero es la dispensación de medicamentos. Igualmente también farmacia. Hay muchos factores contribuyentes y acciones inseguras que ocasionan que en farmacia también podemos cometer errores, ¿no? Sobre todo los medicamentos son uno de los principales a veces personajes o protagonistas de un incidente. Y la administración en un 3%. Es en ese año. Ahora también estamos haciendo vigilancia, ¿no? Nuestro trabajo como farmacia es siempre estimular la notificación de incidentes. Este año hemos empezado en diciembre de 2024, empezado con poquito, ¿no? Empezando a notificar lentamente hasta que las personas se vayan adaptando y vayan empezando a notificar cualquier incidente que ellos crean que es importante registrarlo. Como verán, la curva va creciendo, ¿no? Va creciendo y esperamos que esto en futuro todavía se pueda consolidar mucho más, ¿no? Con un número más de notificaciones. Pero la clasificación ya va mucho más allá de los 4 que anteriormente les he planteado. Ya estamos viendo otro tipo de incidentes, ¿no? No solamente a la administración, a la prescripción médica, a la dispensación, sino también el almacenamiento, a los productos con problemas de calidad reportados por los pacientes, a la comunicación entre el personal de salud, a la devolución de medicamentos, a la disponibilidad, etiquetado, reembasados, transferencia de medicamentos, entrega, dispensación y prescripción. Entonces, para nosotros esto es
un insumo invaluable para poder hacer mejora de procesos dentro de la institución. Dentro de las causas, muchas hay, pero las principales que les voy a mencionar están uno relacionado a los factores humanos, ¿no? En un 56% somos humanos y podemos cerrar. La segunda causa es la identificación de los medicamentos, ¿no? En el Perú tenemos la tendencia, o los laboratorios tienen la tendencia de colocar un mismo color a toda su línea de medicamentos. Y por lo tanto, eso impide que nosotros podamos hacer una buena diferenciación en las farmacias si no se tienen las medidas de seguridad respectivas. A veces el mismo color, el mismo tamaño, quieren hacer diferenciación del laboratorio, pero realmente ese es un problema real en nuestro país. Y el otro punto es la comunicación. El no haber una comunicación correcta definitivamente ocasiona muchos problemas. El no saber comunicarnos, el no practicar las técnicas de readback o el otro es el SBAR, hace que el personal asuma cosas o asuma situaciones que a la larga producen problemas. Hoy día justo analizamos un error de medicación relacionado en sala de operaciones y la principal causa era la comunicación entre el químico farmacéutico y la enfermera. Era el principal problema. Casi una operación se suspende por una falta de comunicación. Es un problema también eso que se debe de abordar. Bueno, ¿y cómo aprendemos de los errores de medicación? Para empezar, desde la notificación. Por eso que es importante que podamos hacer una cultura de notificación en nuestros centros de salud. Hacer una correcta identificación de los incidentes, si realmente es un incidente, es un cuasi incidente, es un evento adverso, es un evento de seguridad sin daño. Luego tenemos que documentarlo, es decir, tenemos que revisar historias, CARDEX, información, transferencias, documentación para tener certeza de qué ocurrió para hacer un buen análisis. Luego, con un buen análisis podemos ejecutar un plan de mejora, ¿no? El plan de mejora con seguimiento. No solamente es el plan de mejora, quedó un acta y quedó ahí, sino hay que seguir este plan de mejora que hemos propuesto. Y finalmente, compartir las experiencias con el equipo de farmacia y también con toda la institución. Actualmente nosotros contamos con un comité de gestión de medicamentos donde presentamos estas estadísticas y presentamos casos modelos, ¿no? ¿Por qué? Para que todos conozcan qué estamos haciendo, qué estamos trabajando, qué estamos mejorando y asimismo que este plan de mejora no quede solamente en un solo servicio. Por ejemplo, si ocurrió en el piso 2, este plan de mejora, todas las buenas acciones tienen que ser replicadas en el piso 3, 4, 5, porque tienen el mismo concepto, tienen el mismo proceso de atención. De esa manera, hacemos que de un solo plan puedan salir mejores, tener mejores beneficios. En estrategias de prevención para un error de medicación hay varias, pero les voy a comentar que una que usamos comúnmente todos es las más sencillas de implementar, pero las que menos funcionan. Por ejemplo, las capacitaciones, ¿no? Hay un error de medicación, capacita la investigación, capacita la administración. Eso sí está bien, pero no funciona a largo tiempo. Luego también poner reglas, algunas políticas, temas administrativos, ¿no? Un memorándum. Esas cosas son fáciles, no cuestan mucho, pero a la larga no funcionan y no ayudan a que sea sostenible la mejora. Luego existen las que son de mediana eficacia. Aquí, por ejemplo, están las estandarizaciones de procesos, establecer protocolos, hacer redundancias, como por ejemplo la doble verificación en la administración de medicamentos de alto riesgo, poner alertas, recordatorios en algunas zonas específicas para que las personas tengan en cuenta, por ejemplo, el etiquetado de medicamentos LASA, el etiquetado de medicamentos de alto riesgo. Esos son alertas que nos ponen para poder darnos cuenta con qué medicamento estamos trabajando. Finalmente también está lo que son ya las de más alto nivel, pero las más costosas. Por ejemplo, la automatización, ¿no? La automatización de la historia clínica electrónica, tener recetas electrónicas, poner barreras o barreras para que eviten las fallas que ocurren en el proceso.
Por ejemplo, ¿no? Bombas de infusión, que cuando uno coloca no calcula bien la dosificación, automáticamente eso no va a funcionar, ¿no? Entonces estamos poniendo una barrera para que no ocurra el evento. Y también el cambiar algunas funciones específicas, forzar algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos jeringas específicamente para intravenosos y jeringas vía oral, son totalmente diferentes y eso nos ayuda a nosotros, por ejemplo, a no cometer errores en el momento de la administración de los medicamentos. Aparte de eso, que está la comunicación, que ya mencioné que es importante que fortalezcamos la comunicación efectiva entre el personal de salud, el promover la cultura de notificaciones, que tenemos que seguir trabajando en eso porque de esa manera mejoramos los procesos, el monitorizar los datos, el tener data. Todo tenemos que tenerlo ya registrado, tenemos que tenerlo con estadísticas, porque de esa manera vamos a seguir el proceso. Y con ese proceso hacemos un plan de mejora y continuamos con la mejora continua. Bien, finalmente yo les voy a dejar con esta frase muy linda que me gusta de Florence Nightingale, ¿no? De la primera enfermera, donde indica, ¿no? Puede resultar sorprendente que lo primero que haya que pedirle a un hospital es que no cause daño. Y han pasado 163 años desde esta frase y aún siguen habiendo daños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara Salazar. Aquí les quiero pedir disculpas por la omisión involuntaria de no presentar el perfil de nuestra ponente esta noche. Sara es especializada en gestión de optimización de procesos, con una certificación en Lean Six Sigma, Black Belt por la Universidad de Ciencias Aplicadas. Además tiene un diplomado en investigación clínica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y tiene una trayectoria que todos los conocemos en el tema de seguridad en la medicación. Entonces, creo que es importante la presentación de Sara porque nos ha mostrado estadísticas concretas, nos ha mostrado datos importantes, ¿no? Y yo saludo este interés tanto de nuestras ponentes como del público en general que nos está viendo, porque hoy por hoy necesitamos reconocer que este tema aún está por desarrollar como quisiéramos en nuestro medio. Y eso es algo que tenemos que reconocer con mucha humildad. Reconocer que hay algo que no hacemos bien o todavía no hacemos, creo que es un paso fundamental para empezar a trabajar el tema. Entonces, muchas gracias por el aporte de Sara. Yo quisiera también comentarles algunas anécdotas breves que hemos tenido en la organización donde Sara y yo hemos trabajado, ¿no? Sara está ahora en otra institución, pero yo sigo en una institución privada. Y para que más o menos ustedes tengan un ejemplo de cómo tenemos un trabajo compartido, un trabajo en equipo con los químicos farmacéuticos, cuando tenemos como médicos una omisión involuntaria o un error durante el manejo de un paciente, ¿no? Ese paciente acude a farmacia para recibir la medicina dispensada y los químicos de farmacia nos llaman a los médicos, ¿no? Y nos preguntan, nos consultan, ¿no? ¿Este paciente va a recibir un cambio en la medicación? ¿Usted autorizó el cambio, no? ¿O ha habido una omisión, ha habido una falla, no? Y nosotros recibimos esas llamadas, que son llamadas realmente de apoyo, ¿no? Y muchas de esas llamadas son absolutamente procedentes y nos ayudan a poder corregir algún error que pudiera surgir durante la atención de salud. Muy importante el apoyo de los químicos farmacéuticos. Es decir, el paciente no se va sin que la receta, sin que la prescripción esté clara, esté totalmente definida. Y esto es un trabajo compartido, un trabajo que realmente nos complace compartir y comunicarlos a todos, ¿no? Genial. Bueno, y ahora vamos a continuar con el segundo tema, que es un tema mucho más grande quizás, pero no menos importante, ¿no?
sobre el tema de farmacovigilancia y seguridad del paciente. Nosotros hemos considerado importante tener esta reunión porque, como ustedes saben, en los últimos meses hemos tenido muchas cuestiones de discusión en relación a numerosos fármacos, a numerosos eventos y alertas que recibimos como parte de las alertas de farmacovigilancia. Y también como consecuencia de los problemas derivados del uso de un suero defectuoso que, como ustedes saben perfectamente, afectó a más de una decena de pacientes. Los temas de farmacovigilancia, los temas de errores en la medicación vinculados a la seguridad del paciente, son temas que requieren ser cada vez más involucrados en la capacitación, en las iniciativas de mejora y en todo aquel proyecto que quiera impulsar la calidad y la mejora de la atención al paciente. Por lo tanto, consideramos hoy por hoy importante incentivar su interés, su apoyo y su investigación en estos temas. En ese sentido, gracias. Tenemos a Leyan Román, ella es químico farmacéutico, líder en gestión clínica y cadena de suministros, tiene más de 16 años de experiencia, es especialista en gestión clínica, es máster en operaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un posgrado en farmacia clínica en la Universidad Ricardo Palma, es especialista en mejora de procesos y es líder funcional para la acreditación Joint Commission International. Con ustedes, Leyan Román. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por esta invitación. Mi agradecimiento y felicitaciones al Colegio Médico del Perú por abordar este tema y darnos espacio para compartir conocimiento y aprender también de las experiencias y de las consultas que tal vez hagamos aquí, ¿no? Como lo ha mencionado Juan, realmente este tema de uso seguro de medicamentos y farmacovigilancia en nuestro medio todavía es un tema incipiente. Si bien es cierto, hemos tenido el evento lamentable de lo que pasó en industria farmacéutica, no es algo nuevo. En Estados Unidos han habido eventos que se han dado, que sabemos por historia, pero uno muy similar, ¿no?, es el que pasó con Tylenol. Algo así nos pasó desgraciadamente aquí. Nosotros no tuvimos esa capacidad para reaccionar de manera oportuna, probablemente porque no teníamos claridad del proceso, como ya lo ha mencionado Sara, ha dado ejemplo claro, y esas alertas inmediatas que debimos de activar tal vez no las vimos. Y cuando dejamos de ver el número y lo cambiamos por nombres de personas, realmente el panorama cambia. Definitivamente cambia. Si nosotros ponemos en esa estadística a alguien de nuestra familia, todo cambia. Yo dudo mucho que nosotros, si vemos en un nombre de nuestro familiar, vamos a estar tranquilos viendo que nuestro sistema requiere esa mejora. Entonces, vemos la gestión del uso de seguro de medicamentos como un reto, ¿no? Y lo que más o menos he traído para organizar la presentación, es revisar un poco la historia que Sara ya ha anticipado, cómo está nuestro contexto actual, igual nos ha dado dato e información, qué es lo que dice en una lámina nuestro sistema actual en Perú, MINSA, cómo establece el sistema de farmacovigilancia y realmente cuál es el reto de lo que es un sistema de gestión de uso seguro que está embebido en sí, ¿no? Entonces, aquí me gustaría que nos quedemos con estas 3 ideas. Entender la complejidad de nuestros sistemas actuales, porque es sumamente complejo, Sara ya lo ha presentado. Son ambientes caóticos, son ambientes no controlados, multidisciplinarios, y hay un factor humano, que también lo ha mencionado Sara en los ejemplos, que impacta muchísimo. ¿Cómo está configurado nuestro sistema actualmente y cómo nosotros, como miembros del equipo de salud, lo entendemos? ¿Cómo lo dimensionamos? ¿Sabemos cuál es nuestro rol? ¿Sabemos cuál es el punto crítico dentro de nuestra actividad? ¿Cómo nosotros participamos? Porque si bien es cierto, nos ha pasado en la experiencia diaria, cuando mencionan medicamentos, pensamos en farmacia, automáticamente. Medicamentos, el químico farmacéutico. Y realmente vamos a ver que no es del todo cierto.
porque todos somos partícipes en ese medicamento que ingresa a la organización. ¿Cómo se administra? ¿Cómo se maneja, ¿no? Sarita ya nos ha dado una breve introducción sobre el impacto, ¿no?, de lo que es el uso de los medicamentos, los errores que lo ven. Y básicamente, ¿qué es lo que busca la seguridad del paciente? Reducir estos daños, reducir estos eventos. Entonces, este esfuerzo que está haciendo en este momento el Colegio Médico de Perú a través de Juan y el equipo es precisamente ese, sensibilizar la importancia sobre la seguridad del paciente y los factores relacionados al uso seguro de medicamentos. Y como vemos aquí, cómo hemos empezado y ha ido evolucionando esto, ¿no? Son años de trabajo, es años de investigación que se ha dado hasta los últimos estudios que ha mencionado Sara, como es el IBEAS, que se ha dicho aquí en América Latina, esta edición de Errores Humanos, esta investigación que se ha hecho donde realmente se ha visto de manera dolorosa este impacto sobre la seguridad del paciente, y estos errores que se pueden prevenir nos abren la vista. Nos abren la vista a cuál es la necesidad que nosotros tenemos que tener. Y ciertamente el 8.23% de estos errores prevenibles eran por medicamentos, en lo que nos mencionan. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que tengamos que ver nosotros como un reto el uso seguro. Y nuevamente reflexiono sobre este tema. ¿Es parte de la farmacovigilancia? Sí, el uso seguro. Y vamos a ver que no es solo el hecho de notificar, sino es todo el proceso, y lo vamos a ver a continuación. El evento adverso es todo evento relacionado con nuestra asistencia sanitaria, ¿no?, que podría prolongar la estancia del paciente, que es así como se define. Cuando hablamos del evento adverso por medicación, va relacionado al medicamento, y en este caso puede ser una reacción adversa que es no prevenible o un evento que podría prevenirse. ¿Y cómo lo define farmacovigilancia nuestro sistema actual, nuestro sistema de salud, ¿no? Lo define así: una actividad de salud pública destinada a identificar, evaluar y prevenir riesgos asociados al uso seguro de medicamentos. Y nosotros automáticamente lo vemos como la notificación. Sin embargo, va mucho más allá, ¿no? Igual, esto es cómo avanzó desde el 97 hasta el 2022, con lo último que se publicó para lo que es la organización del mismo, cómo nosotros tipificamos estos errores por medicación, cómo se dan en este caso, igual ya lo ha mencionado Sara, ¿no? Y este manejo de uso seguro de medicamentos, donde me gustaría detenerme, este es el sistema sobre el cual todos somos partícipes. Entonces, nosotros debemos de entender que para que un medicamento ingrese a la organización existen estos pasos o estos procesos, ¿no? Aquí tenemos la selección y adquisición, y para que este medicamento ingrese en la organización existe un grupo, un equipo, un comité colegiado que no solo está integrado por el químico farmacéutico, están los líderes médicos, están las jefas de enfermeras. Entonces, esta definición no ha sido a priori. Ha tenido un análisis, y es sumamente importante en este momento que ese equipo entienda la importancia de su rol. Asimismo, tenemos el proceso de almacenamiento que se da no solo en la farmacia, sino también en los servicios, en pisos, donde muy probablemente no está el farmacéutico. En nuestro sistema actual no está el farmacéutico, está la enfermera. Entonces, ahí está el rol de la enfermera en la participación. Lo hemos mencionado a nivel de prescripción médica. Nuestra realidad en Perú es que no tenemos una historia clínica electrónica desarrollada. Entonces, aquí hay transcripción. Y ese es un serio problema actualmente, como ya lo hemos visto, a nivel de las órdenes que se dan. Finalmente, la preparación y dispensación. La preparación, igual, la hace parcialmente farmacia, pero también nuestras enfermeras. Entonces, nuevamente recae el rol que no es solo de farmacia, sino hay una necesidad de integrar en el proceso, y probablemente dentro del rol de cada personal de salud, de cada profesional, que es importantísimo integrar dentro de los procesos de capacitación, dentro de la malla, el tema del uso seguro de medicamentos. La administración, que es una actividad propia per se de enfermería, y finalmente, no menos importante, la monitorización, que básicamente es qué es lo que se hace posterior a la administración. Entonces, si vemos este es el ciclo, ¿no?, que es como una regla que nos sugiere JCI para manejo de la gestión de uso seguro de medicamentos. Entonces, si vemos, el uso seguro de medicamentos y la farmacovigilancia está embebida.
Entonces sería importante que nosotros en nuestro rol, dentro de nuestra actividad, ¿no? En las instituciones donde nosotros laboramos, podamos transmitir esta idea y poder dejar sentado que no es solo la farmacia con esta parte de la monitorización, sino es todo un proceso previo que finalmente impacta cuando hay un evento relacionado. Entonces, como lo mencionaba, ¿no? Estos procesos a nivel hospitalario son complejos. Tenemos sistemas, como hemos visto en las imágenes que nos compartía Sara inicialmente, son sistemas probablemente caóticos cuando tenemos falta de algún recurso humano. Tenemos en nuestro petitorio numerosos medicamentos, varios pasos para la administración y múltiples personas. Entonces, piezas claves en esta organización será tomar en cuenta lo que ya mencioné como ejemplo, la legislación nacional, donde nosotros como gestores de área, como gerentes, como líderes, como partícipes directos, tengamos claridad sobre qué dice la norma y poder sustentar ante nuestros líderes, en este caso tomadores de decisión, que necesitamos una estructura orgánica que soporte y que tenga responsabilidades sobre esto. Así evitamos el hecho de no tener recursos, que es un problema que acabamos de ver. Entonces, si vemos que esta es la pieza clave, la fundamental de la base de la organización de nuestro modelo, podemos avanzar. Porque si tenemos esto como teoría, ¿no? La selección, la adquisición, lo que ya hemos visto en la lámina previa como pasos claves que se dan en automático, se dan en el día a día, lo hacemos, sin recursos no hacemos nada. Queda como en saco roto, ¿no? Queda en una buena intención. Entonces, consideramos clave, pieza fundamental del rompecabezas, tener definido nuestro rol y cómo podemos integrarlo. A nivel de la estructura, ¿no? Igual, muchas veces nos sucede, y lo conversábamos ahora previo a la charla con Juan, con Sarita, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos dentro de nuestros equipos probablemente personal nuevo, no preparado o no calificado. Entonces, ¿cómo esperamos nosotros tener una estructura si no tenemos el profesional calificado? Creo que en ese sentido la norma ha avanzado bastante. Actualmente la norma a nivel de DIGEMI, de buenas prácticas de oficina farmacéutica, ya exige para la labor dentro de la farmacia clínica un especialista. Creo que ese es el avance más grande que se ha dado en la última modificación del año pasado que se emitió en Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, en la norma que ya lo exige. Y eso nos ayuda porque hace que estemos obligados a tener un profesional que sea especializado, que pueda darnos una respuesta oportuna con el conocimiento y práctica adecuada, ¿no? Tener este químico farmacéutico para cada área, y enhorabuena si tiene la especialización, es de gran ayuda. El petitorio institucional, como lo he mencionado, es fundamental que se conozca, que se tenga disponibilidad a la vez. El comité farmacoterapéutico como pieza clave, porque definitivamente es ahí donde se define qué ingresa. Como hemos visto en el ejemplo, no vamos a comprar todas las moléculas de un solo laboratorio, nos vamos a exponer a que hayan riesgos de errores de medicación porque se parecen, vamos a optar por productos porque tal vez la economía no nos da. Todo eso se debe de evaluar en este comité. Y finalmente, este comité de fármaco y tecnovigilancia que debe estar activo. En caso de que suceda algo, debemos detenerlo. Entonces, si ven, se resume su estructura en la base institucional, ¿no? que MINSA ya le establece, tener nuestro petitorio claro, nuestros comités activos y que no sean letra muerta o que no sean solo para la supervisión, con lo que pasó ahora lamentablemente con el caso de la industria y el cloruro de sodio, lo que ha hecho DIGEMI es validar en las inspecciones y pesquisas si es que efectivamente las organizaciones tenían los comités de farmacovigilancia activos, si es que habían emitido las alertas, porque lamentablemente el hecho se dio y nadie alertó, nadie informó. Si hubiera habido un comité, si se hubiera informado oportunamente, probablemente no hubieran sucedido todos los casos lamentables, ¿no? Entonces es importante tener esta estructura, una evaluación de la gestión de este sistema por un tercero, en este caso un área de calidad, que tenga una mesa de trabajo integrada y pueda evaluar si realmente todas estas buenas intenciones, todos estos planes que se tienen, si realmente se están ejecutando de manera transparente y darnos un feedback si es que esto realmente se cumple, ¿no?
Y algo no menos importante, que también es una estrategia de seguridad, el uso racional de antimicrobianos. Creo que si nosotros tenemos claridad sobre la organización en estos 3 puntos y aseguramos tener esto como piezas, podemos avanzar. Probablemente será un avance lento, pero seguro, con pie de plomo, porque van a tener una estructura clara, van a tener un evaluador de la calidad en este caso o de esas funciones que se vienen haciendo, y van a tener una estrategia de uso racional de antimicrobianos, que es un problema que se tiene de manera constante, ¿no? Aquí traje unos ejemplos de lo que les estaba comentando, ¿no? A nivel de estos comités, ¿qué es lo que se requiere? A nivel de selección y adquisición, que se tenga la integración de este equipo, que tengan funciones definidas y que se comunique a los equipos. Para que, por último, si hay un cambio de algún producto, si hay un cambio de alguna vía, de alguna línea, por ejemplo, para nutrición parenteral, se agotó una línea y ya no tenemos, vamos a ver con el laboratorio otra línea de infusión, se comunique con enfermería. Porque muchas veces estas definiciones que se dan a nivel de compras o de comité no llegan. Y cuando llega la necesidad de colocar la nutrición parenteral, no está la vía disponible, se arma todo un problemón, porque el paciente está, no hay el medicamento, o sea, no hay la vía para administrar, y ahí cometemos también una falta, ¿no? Porque no le estamos dando al paciente el medicamento correcto, no lo estamos administrando en el momento que él lo requiere, entonces eso impacta. De la misma manera, dentro de las organizaciones, identificar cuáles son estos grupos de riesgo en ese bendito petitorio, ¿no? Saber que realmente existen estos medicamentos que deben de estar mapeados, que no solo lo tiene que conocer farmacia, sino todo el equipo. Y como ustedes ven, no es un listado gigante, son grupos definidos que se pueden identificar y trabajar de manera conjunta con el equipo de enfermería, ¿no? Aquí en el almacenamiento, ejemplos de cómo nosotros lo implementamos allá en clínica, identificando cajetines de colores, ¿no? Mapeando de alguna manera, y como lo mencionaba, en las unidades clínicas donde nosotros no estamos y está enfermería, ¿no? Esta responsabilidad compartida de que haya solo lo justo y necesario. Porque si dejamos una cantidad de medicamentos superior, hay problemas, ¿no? Acá en el tema de órdenes médicas, promover las buenas prácticas de prescripción es sumamente importante. La enfermera, el médico, en este caso, el registro de las alergias es básico preguntarlo y registrarlo. Nos ha pasado, ¿no? Si el médico no registra la alergia, nosotros como farmacia no tenemos forma de verlo. Dispensamos al paciente y si no hay un registro en la historia clínica, la enfermera tampoco tiene forma, no tiene una herramienta para identificar algún problema. Administramos el medicamento y generamos un impacto en el paciente. Entonces, es sumamente importante tener claridad sobre qué es lo no negociable en una prescripción. ¿Qué es lo que nosotros debemos de preguntar al paciente sí o sí al momento de administrar, ¿no? Si ha habido algún tema de alergia, porque ahí ponemos barreras de seguridad, ¿no? Entonces, a nivel de preparación y dispensación, igual algunos ejemplos, nosotros tenemos en algunas clínicas, hospitales nacionales, sistemas de dispensación en dosis unitarias. Sin embargo, en entidades de menor complejidad, en entidades más lejanas, no tenemos toda esta ventaja que sí hemos desarrollado en Lima. Entonces, es importante tener claridad que debemos de tener identificados sistemas seguros, ¿no? Para la dispensación en base a una prescripción clara y nosotros identificar de la manera posible, la mejor manera posible, al paciente, ¿no? Lo ideal es que estas preparaciones complejas de medicamentos oncológicos, de nutrición parenteral, se haga en las unidades centralizadas de farmacia. Así evitamos problemas en la preparación, ¿no? Aquí, ¿qué cosa debemos de tener en cuenta, ¿no? Al momento de dispensar? Validar adecuadamente la prescripción, lo que había hecho refuerzo, adecuadamente etiquetar lo que es para el paciente, armar la medicación para hacer la entrega, que hay una validación posterior del químico farmacéutico con la enfermera. Incluso si el médico va, y sería bueno verlo, si pueden hacerse una revisión de realmente qué es lo que llegamos a entregar, ¿no? Creo que como parte del rol, sé que no es la obligación, pero
pero es parte de, ¿no? Aquí nosotros logramos hacer de alguna manera implementar las unidades de mezclas para lo que es oncológicos, que está recomendado que sea solo manejado por farmacia por el grado de riesgo y exposición laboral, que esta medicación vaya individualizada y sobre todo porque son medicamentos de alto riesgo. Entonces, aquí también un punto de reflexión, si somos líderes, si somos esa pieza que puede generar un cambio en esa toma de decisión, algo que nos puede ayudar a sustentar esta mejora del proceso a nivel de la preparación y la toma de decisión tal vez para implementación en nuestros hospitales es esto, que esto implica un riesgo laboral, que esto implica problemas si no se hace adecuadamente en una unidad centralizada, ¿no? Nosotros, asimismo, dentro de las farmacias, lo he visto en eSalud, tenemos laboratorios para hacer farmacotecnia, para fraccionar los medicamentos y lo ideal es que vayan totalmente individualizados y la enfermera también se asegure de esto, ¿no? ¿Qué debemos de asegurar en estas unidades de atención a pacientes en pisos? Asegurar que la enfermera esté capacitada, ¿no? Asegurar qué medicamentos requieren dilución y en lo mejor de los casos, que se tenga una tabla. Una tabla sencilla. Si no tenemos acceso a herramientas tecnológicas, lo ideal es trabajar en equipo médico, responsable de servicio, farmacia y enfermería para hacerle una tabla sencilla con los fármacos que más rotan y así evitamos que hayan riesgos por preparación, porque por lo general, y ustedes me podrán ahí dar ejemplos tal vez de la práctica diaria, tenemos mezclas de medicamentos, mezclas de analgésicos con relajantes musculares, ¿no? Y hace poco ha habido un recall de metamizol porque había una precipitación. Lo hemos tenido hace poquito. Entonces, eso nos lanzó a nosotros una alerta en una minera con la cual tenemos atención y empezaron a reportar. Y lo vimos también en nuestros hospitales en Lima. Entonces, cuán importante es que estemos sensibilizados ante estos eventos. Y lo reportó una enfermera. Entonces, creo que eso es satisfactorio porque nos dice que alguien tomó conciencia y nos está ayudando a prevenir que este evento se dé. Si la enfermera no hubiera reportado, probablemente nosotros desde Central no lo hubiéramos visto y seguiríamos comprando el mismo fármaco, ¿no? Entonces eso fue favorable para nosotros identificar. Aquí igual en el servicio ambulatorio y emergencia se da lo mismo, los correctos para entrega de paciente. Ya lo he mencionado en enfermería, igual ellas cumplen sus 8 correctos, sin embargo, consideramos que en los hospitales en los cuales tengan medios para conseguir estas bombas de infusión, es una buena solución. En los hospitales en los que no se tiene, igual acompañar a la paciente, ¿no? A la enfermera y al paciente. Aquí en el tema de administración, importante tener en cuenta, sobre todo para nosotros como líderes, que existen fármacos de estrecho margen terapéutico, sobre los cuales tenemos que tener doble foco, doble atención y cuidar mucho en los servicios en los cuales se da. Nos ha pasado en servicio ambulatorio que nos han pedido medicamentos oncológicos, ¿no? Entonces uno dice, oye, pero es un medicamento oncológico que lo están pidiendo para reumatología y lo están aplicando en un tópico y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces es importante identificar, vuelvo a recordarles, ese petitorio y esos medicamentos de alto riesgo. Entonces, si tenemos claros dónde deben de estar estos medicamentos de alto riesgo, en qué especialidades, eso nos puede ayudar a prevenir y a que si se genera algún problema relacionado, un efecto adverso, una RAM, sepamos cómo actuar y cómo dar soporte a la enfermera y al paciente en el servicio que se viene dando, ¿no? Monitorización. Miren, finalmente, como una parte no menos importante, pero es como el cierre de este eslabón, que es este proceso, está la monitorización. Y aquí vemos la farmacovigilancia, que nosotros vimos en la lámina inicial como le define el MINSA, ¿no? Como la prevención, monitorización, pero si ustedes se ponen a recordar lo que ha sucedido en los últimos meses, antes ni lo mencionábamos. No le dábamos ni atención al término, y eso que hay una constante labor del Ministerio de Salud de DIGEMIT por promover mucho este tema, no le damos la atención y sensibilizamos al personal. Entonces aquí es sumamente importante este comité, que no sea letra muerta, que esté activo, que esté vivo,
que esté perennemente discutiendo asuntos propios relacionados, eventos que se den, estas notificaciones que nos daba ejemplos Sarita, sumamente valiosos de los eventos que se dan, de esta cuantificación probablemente que vienen haciendo para ver qué hacemos, cómo mejoramos el proceso, ¿no? A través de esa estadística que se levanta, implementar esos programas de seguridad, un plan de trabajo. Obviamente no vamos a solucionar toda la cadena, ¿no?, de lo que es la gestión de uso seguro de medicamentos, pero por lo menos empezaremos por aquello que hemos visto en la estadística que trabajó ya aquí Sarita, que ese es el principal dolor. Entonces no voy a tratar de solucionar el mundo, pero me enfocaré en esa parte, como mi plan de trabajo, ¿no? Y algo sumamente importante es que esta cultura de reporte, al momento de hacer estos análisis y monitorización, sea no punitiva. Porque en el momento que nosotros castiguemos, en el momento que nosotros pongamos memorándums por errores, en el momento que nosotros tomemos de manera reactiva el error como el resultado de la persona, vamos a lamentablemente tener un efecto contrario a lo que estamos buscando. Porque nadie va a reportar porque los vamos a castigar. Sin embargo, si vemos que el error no está relacionado a la persona, sino al proceso que hemos diseñado, entonces muy probablemente podamos tener mayor resultado y los reportes, ¿no?, se promuevan. Algunos ejemplos de herramientas que ya tiene el IMS para lo que es el sistema de evaluación de medicamentos, ¿no? Tiene un cuestionario para evaluar las áreas donde se trabaja en uso seguro de medicamentos, hace consultas a todos estos grupos, ¿no? Y miren lo que toma en cuenta, ¿no? Es un equipo multidisciplinario al cual se trabaja. ¿Y a quiénes se evalúa? ¿A quiénes se evalúa? Enfermeras, médicos, farmacéuticos, experiencia al paciente, que probablemente en nuestras instituciones sea un personal administrativo, nada relacionado con el tema de nuestra especialidad, ¿no? Y no lo vemos. Mantenimiento. ¿Y por qué mantenimiento? Porque estamos hablando de bombas de infusión, de equipos, estamos hablando de equipamiento que es utilizado como medio para la administración del medicamento. Entonces, igual, se hace con ellos el mismo cuestionario para ver en qué nivel evaluamos nosotros que estamos en esta implementación de uso seguro, ¿no? Y área de riesgos para identificar precisamente lo que ellos ya vienen viendo. Y si es que lo vieron, es sorprendente el resultado que nosotros tuvimos en la experiencia cuando se levantó, que realmente era incipiente. Y eso fue nosotros vivíamos en un escenario en el cual ya habíamos implementado, pero esta encuesta fue dura. Fue un revés duro porque nos mostró realmente la radiografía de lo que nosotros contemplamos como farmacia dentro de la caja, porque estamos en la farmacia y lo dominamos y lo conocemos, pero realmente cuánto de esta información nosotros llegamos a compartir, nosotros llegamos a sensibilizar. Y miren con qué áreas, con áreas no necesariamente identificadas para nosotros como relacionadas, ¿no? Entonces el resultado realmente les va a abrir muchas preguntas, va a hacer cuestionamientos importantes y creo que es una buena herramienta que ustedes pueden utilizar para hacer la evaluación, un diagnóstico de cuál es el estatus. Esto se presenta a este comité, ¿no? Y se puede discutir este plan de trabajo a abordar, ¿no? Esto como una mejora y herramienta que se ha utilizado. Aquí los procesos evaluados en esta consulta están todos los procesos que hemos visto previamente y como resumen, algunas prácticas para reducir la probabilidad de que estos errores ocurran es nuevamente, este petitorio institucional debe ser revisado de manera frecuente, por lo menos una vez al año, y compartido, y entendido, y discutido. Y lo ideal es que participe la enfermera, la nutricionista, el médico, y lo ideal sería pues que esté el especialista. Porque realmente podemos definir para medicamentos, pero no vimos dispositivos médicos. No vimos en especialidades como una cardiología intervencionista el catéter. No lo vimos.
Y estamos hablando ya de una vigilancia a dispositivos médicos. Pero no lo vimos. Y cuando el doctor quiere hacer una intervención, nos dice, pero eso no era el catéter. O está incompleto y no lo vimos y no tuvimos el producto para la intervención. Y generamos un evento igual que puede afectar la seguridad del paciente, ¿no? Lo ideal es promover las guías de práctica clínica y estos reportes de seguridad en lo que es farmacovigilancia, ¿no? Que es importante que se den, que se tengan a la mano. Igual, como había hablado, quedarnos con la retina bien marcada en estos productos y como les mencioné, no son muchos. No son muchos, no es un listado, no sé, de los 2000 códigos que pueden tener ustedes. Si ven, estos son los de mayor riesgo, de mayor uso frecuente en la parte hospitalaria. Entonces, si nosotros identificamos de estos productos cuáles son los más riesgosos y hay estadística que está relacionado a estos, podemos hacer una buena intervención, ¿no? Si hay problemas en algún área, podemos intervenir y es más, prever que, por ejemplo, el potasio intravenoso que solo se prepare en farmacia. Que no nos arriesguemos. Recuerdo que nosotros teníamos potasio al 20%, ¿no, Sarita? ¿Recuerdas? No, luego lo cambiamos a 14.9. Pero inicialmente teníamos la solución más concentrada y una recomendación que nos hicieron, oye, no se arriesguen, cámbienlo. Y creo que eso fue un cambio, créanme que parece sencillo decir que vamos a cambiar la concentración, pero fue toda una revolución, porque se tenía que cambiar la dilución, se tenía que conversar con el médico, en este caso con los intensivistas para decirles, doctores, ya no vamos a tener la concentración al 20%, sino al 14.9%. Y fue un cambio así tan chiquito, aparentemente sencillo, no, solo vamos a cambiar la presentación, porque es más segura, sí, pero es un cambio a la mentalidad y a las prácticas que ya tenemos. Entonces, estos cambios son realmente pequeñas batallas que vamos ganando día a día. Son pequeños pasitos que vamos dando, pero realmente cuando volteamos atrás, y les mostré un poco en imagen cómo ha sido la historia de la seguridad del paciente, cómo ha venido evolucionando nuestro sistema de farmacovigilancia y cómo ustedes vienen avanzando en el día a día en sus organizaciones, volteamos atrás y nos sentimos, yo creo, orgullosos de esos pasos que hemos dado, de esos pequeños pasos, pero han sido factores críticos de la mejora. Y creo que debemos de sentirnos satisfechos si es que hemos podido modificar eso. Es un logro y creo que debemos de reconocerlo, ¿no? Reconocer esos logros que nos ayudan a motivarnos en el día a día, porque cambiar las cosas son complejas, pero si medimos día a día y festejamos, de alguna manera reconocemos ese logro que se ha dado, nos motiva a seguir avanzando, nos motiva a seguir iniciando. Hicimos este primer paso. ¿Qué vemos ahora a nivel de enfermería o qué vemos a nivel de la unidad de mezclas, ¿no? Igual, implantar estos controles que también lo habíamos mencionado, Sarita también lo menciona, el doble chequeo, las actividades de monitorización luego de la administración. Enhorabuena, como les dije, actualmente ya las buenas prácticas de oficina farmacéutica en la norma ya dice que debe haber un químico farmacéutico especialista para seguimiento farmacoterapéutico, que la función es precisamente esa, monitorizar, que debe estar en piso, ¿no? En las inspecciones que hemos tenido nosotros en las clínicas donde estamos ahora, nos piden obligatoriamente este perfil. Y eso creo que es un logro para todos en la seguridad, ¿no? Porque ya tenemos esta persona que puede monitorizar precisamente estos fármacos de alto riesgo en la administración, ¿no? Y si es que habría algún síntoma relacionado. Igual los protocolos que ya había conversado, importante en las unidades críticas que ustedes identifiquen, donde se hagan procedimientos complejos, ver que hayan los reversores disponibles. Porque imagínense que hay un evento adverso, ¿no? Estamos administrando un opioide a pacientes oncológicos y no tenemos el reversor a la mano. ¿Qué nos ha pasado? Entonces eso puede generar un evento con una causa no deseada si no tenemos el fármaco disponible, ¿no? El acceso a los coches de medicación, en este caso, ¿no? En caso de que se dé un paro cardíaco, los coches de paro que deben de estar al día, que deben de estar actualizados, que deben de estar vigentes, es sumamente crítico, ¿no? Y me gustaría cerrar
la presentación con este mensaje, ¿no? Que cada uno de nosotros puede hacer una pequeña aportación al cambio. Cada uno de nosotros juega un rol vital en nuestra acción. Si nosotros día a día damos lo mejor, ¿no?, de cada uno, ya estamos aportando al cambio. Ya somos parte de ese cambio porque cambiamos la mentalidad, porque cambiamos el enfoque de cómo se ven actualmente las cosas. Porque el sistema no va a seguir siendo lo mismo porque ya dimos el paso al cambio. Ya somos esa semillita que dio el cambio y habrá gente que nos siga. Y los felicito por estar aquí, por compartir este espacio, porque es eso, es una intención a que queremos hacer las cosas diferentes, queremos ser ese factor de cambio y para lograr ese factor requerimos el apoyo de todos. Y ese ejemplo es parte de, ¿no? Con esto cierro la presentación. Les agradezco el tiempo y la atención. Muchas gracias, Layan, por tu inspiradora presentación, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al momento de las preguntas y las consultas. Si tuvieran alguna consulta en este momento, alguno de ustedes en presencial, ¿alguna pregunta? Sí, adelante. Nicole, ¿nos ayudas por favor con la...? Ahí está, gracias. Buenas noches. Justamente tenía una pregunta con respecto a algunas de las notificaciones que mencionaron que tenían que ser esenciales para el control de las medicaciones. Hay a veces quejas de que mucho de eso es engorroso, que es muy complicado poder hacerlo y a veces no se llegan a realizarlo, no tanto porque no se pueda, sino porque le es difícil al médico realizarlo. Y aunque aunque de por sí el tamaño que ha mostrado que es de 9.8, por la falta de notificaciones pueden llegar incluso a ser más, hasta incluso en hospitales o en otros estudios ha mostrado que es la cuarta causa de muerte en hospitales. Así que en todo caso, ¿cómo podría ser una mejora para mejorar este tipo de notificaciones y cuáles serían los primeros pasos tanto a corto como a largo plazo? Bueno, un aporte que puedo dar al respecto. Por ejemplo, en nuestra experiencia, la implementación de una historia clínica electrónica es vital. Prácticamente el formato se llena solo, ¿no? Los datos, diagnósticos, todos los detalles que pide el reporte, se llena prácticamente todo. Lo único que el médico llena es un poco, describe la reacción, algunos datos de la gravedad, datos del inclusive el tema del medicamento también se carga solo, ¿no? Se carga porque todo está en el sistema, el número del lote, fecha de vencimiento, todo está en el sistema. Entonces lo que el médico simplemente lo que hace es poner la descripción del error de medicación. Entonces un paso importante es ya pasar a una historia médica electrónica en los centros hospitalarios en la medida de lo posible. Y en las que no se puede hacer, definitivamente tenemos que hacer esa labor de registrar, así nos cuesta la información completarla. Hay un trabajo también sinérgico con farmacia, ¿no? Los médicos colocan todos los detalles de la reacción, describen y farmacia coloca los detalles del medicamento. Entonces también ese trabajo colaborativo entre áreas es importante y sería una de las estrategias para ayudar al médico a reportar. ¿Quieres agregar algo, Lian? Creo que Sarita lo ha dicho, creo la parte más, pensando en nuestro sistema de salud nacional, donde no hay las historias clínicas electrónicas y probablemente demore algo de tiempo, esa estrategia de ese trabajo colaborativo es sumamente vital, ¿no? Que se capacite en este caso y se fortalezca a enfermería, a la parte médica, a nutrición, la importancia y empezar por eso. Porque si el médico hace o complementa el registro y por último se lo pasa a farmacia, por lo menos ganamos ese paso. Pero si el médico
por lo que acaba de mencionar, se siente presionado porque es engorroso, porque es complejo o es tedioso, entonces simplemente solo el hecho de que debería hacerlo ya es un bloqueo o es una barrera. Entonces tal vez empezar por ahí, ¿no? Que es un no negociable, que es un tema de seguridad que se tiene que reportar y que esta estrategia que acaba de mencionar Sara como ejemplo es una mejora que se puede hacer, pero tiene que haber una intención y una definición clara de la organización para indicar que es un no negociable. Porque como lo hemos visto, y creo que ahora todos estamos más sensibilizados, el no reportar es mucho peor. Muchas gracias, Lea. Otra pregunta, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamó la atención un dato que mencionó al final con respecto a que cambiaron medicamentos para la práctica con respecto al potasio de 20% a otro porcentaje. Esto lo mencionó porque solamente ocurrió en una clínica, en un centro hospitalario, ahora y es práctica nacional, por así decirlo. Lo digo porque hasta el momento la práctica que yo conocí, o sea, es el Kalium más retos de potasio, que ya cada quien tiene su estilo para Sí. moverlo, o con los retos de sodio. O sea, cuando nos enseñaban eso es el tema de, las guías dicen o al 3%, o al 0,9, o al 0,45, pero eso es lo gringo. Nosotros acá tenemos cloruro de sodio, tenemos el agua destilada y tenemos el hipersodio. Ujú, Y con la fórmula Drogué María, Marías y todo lo demás, nosotros preparamos eso. ujú. Claro, en este caso la decisión fue organizacional por un tema de seguridad, porque el riesgo de administrar por error, ¿no? Porque vimos las fotos, hay medicamentos que se parecen, las ampollas se parecen. El hecho de administrar el cloruro de potasio al 20% sí es muerte segura, ¿no? Entonces ya hay casos estadísticos lamentables por errores de fallecimiento de pacientes. Entonces la definición fue organizacional en las dos clínicas o en los dos hospitales que en su momento administrábamos de manera consensuada con el asesor en seguridad. Una recomendación fue, oye, varía la concentración, ¿no? No se expongan y varían a una concentración de menor riesgo, pero eso sí, tienen que conversar con la parte de enfermería, con la parte médica, porque ya definitivamente la formulación está variando. Las técnicas de dilución están variando y las concentraciones. Y como decía, ese cambio por seguridad definido por la organización es en función al riesgo que había por una concentración mayor, ¿no? Bien, y también con respecto a por qué también se elige una sola presentación, como lo indicó, es por seguridad, no solo con este medicamento, sino con varios medicamentos, por ejemplo, la fotericina liposomal y la fotericina dioxicolato. No podemos tener las dos, porque un error en la administración de una por otra sí es un evento adverso muy grave. Por lo tanto, como indicó Leyan, tenemos que quedarnos con una sola presentación a nivel de toda la institución en el petitorio. Se evitan duplicaciones de concentraciones de un mismo medicamento. También la otra estrategia de seguridad en relación a los electrodos concentrados es que tengamos centrales de mezclas intravenosas donde se preparen ya mezclas estandarizadas, ¿no? Definidas. Si bien es cierto, actualmente en muchos hospitales cada médico tiene su propia formulación. Si uno, y le comento esto porque una experiencia personal de un proyecto de estandarización de electrolitos, vimos que había como 20 formulaciones distintas. De cada médico tenía su propio estilo. Entonces, era muy complicado manejar las preparaciones con mucha variabilidad. Y cuando hay variabilidad, siempre va a existir error. Lo que se hizo es poner en consenso a todo el equipo médico y decidir con qué fórmulas nos vamos a quedar. De esas 20 se quedaron 5 fórmulas y esas fueron estandarizadas para pacientes adultos, ¿no? No hablamos de pediátricos ni neonatos, pero ahí se empezó a estandarizar. Y también otro tema, que estos medicamentos concentrados solamente pueden estar de manera disponible tal en su forma farmacéutica en las áreas críticas, ¿no? UCI, emergencia, sala de operaciones. Más no puede haber ninguna ampolla suelta en pisos hospitalarios.
porque el error de administración, el riesgo de un error de administración es latente en esos pisos. Genial. Sí, para agregar un aspecto importante, ¿no? El manejo de electrolitos de alto riesgo en realidad es un tema que nos ha costado mucho comprenderlo, aun cuando hemos tenido casos de desenlaces graves, ¿no? Aún tenemos esa dificultad para entender que no podemos tener tanta discrecionalidad, ¿ok? Necesitamos estandarizar la cantidad y las diluciones y las fórmulas, como ha mencionado Sara. Y eso implica un concepto importante que es la cultura de seguridad. Como médicos necesitamos entender que hay que disminuir la variabilidad en la formulación de las infusiones. Y eso nos trae a colación la importancia de reconocer que como personas que estamos trabajando en ambientes críticos, donde el error es muy fácil que pueda aparecer, es importante que determinadas soluciones no estén al alcance de la preparación de la enfermera, ni del médico, ni del interno. Eso debe ser responsabilidad exclusiva de farmacia. Esto debe ser una decisión institucional. Y hasta que los líderes no comprendan esto, vamos a seguir teniendo problemas porque las enfermeras pueden cometer fallas, los médicos podemos infundir, digamos, soluciones que no están adecuadamente preparadas porque no han sido estandarizadas. Entonces es fundamental el tema. Es un tema de seguridad del paciente. Fundamental. Entonces aquí la idea es, seguridad del paciente, como decimos siempre, es prevención. Prevenir que algo pueda pasar y que pueda dañar al paciente. Cuando ocurre un evento adverso, ya estamos con un problema encima. Yo quería hacer una pregunta para Leyan. Un poco para... tenemos casi 50 personas en el virtual. Entonces quería preguntar algo, ¿no? Cuando ocurre un incidente de seguridad que no es un, digamos, un error grave, ¿no? Y nosotros queremos reportarlo, claro, hacemos el reporte del caso, del incidente, lo cual va a ir a digamos, a un sistema de gestión de incidentes, ¿no es así? Ok. Y luego de ahí, la organización, o sea, la entidad prestadora, comunica esto a la siguiente instancia, ¿no? Bajo el concepto de farmacovigilancia. Me gustaría que le pongas un detalle ahí un poquito para ver cuáles son los pasos siguientes, ¿no? Digamos, yo necesito reportar un incidente con una droga X, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso, digamos, extramuralmente, ¿no? Es decir, cuando ya uno empieza a compartir esa información al sistema de farmacovigilancia en el país. Claro, nosotros o lo que está normado en este caso es el evento adverso relacionado al medicamento, ¿no? Y lo hemos visto en la clasificación, son aquellos que se notifica a la central y vemos si ha tenido daño o no al paciente. Si está relacionado a la acción per se, a la acción sanitaria o al medicamento. Entonces lo que reportamos en este caso, después del análisis, sí es relacionado al medicamento, la reacción adversa propiamente al medicamento. Entonces se identifica, este equipo hace el análisis, farmacia por ley tiene que notificarlo. Según el grado de consecuencia tenemos un tiempo también. Si es grave no debe superar las 24 horas. Se tiene que reportar y esto es confidencial. No es confidencial. Es más, Digemit ya automatizó el reporte y esto se pone como alerta, ¿no? Entonces ese es el proceso en este caso. Cuando es relacionado al medicamento y definitivamente no se tiene que reportar según el grado de criticidad. Genial. Esto cuando tenemos claro que hay un medicamento, que hay una relación directa entre el efecto y el medicamento, evidentemente, ¿no? Sí, correcto.
Ok. Claro, cuando es una reacción adversa relacionada al medicamento, porque en este análisis que se hace cuando se ve el evento, se ve si ha sido, si es la respuesta a una acción. Vamos a poner el ejemplo de la anfotericina liposomal por la deoxicolato. Entonces, que también hemos visto lamentablemente un incidente, ¿no? Se equivocaron en la presentación. Entonces, ese no es un evento de seguridad relacionado al medicamento, sino a la atención sanitaria propiamente por un error de dispensación y administración. Colocamos una dosis muy superior porque la presentación no era la misma. Entonces, todas las barreras de seguridad se cruzaron y eso se aborda internamente dentro de la organización a través de este equipo de calidad, ¿no? De seguridad que lo aborda, porque ya es un tema de atención propiamente del proceso sanitario. Genial. Muchas gracias, Leanne. ¿Alguna pregunta adicional? Bien, y hay una consulta que yo quería también hacerles a ambas. Es con respecto a las reacciones adversas a medicamentos, le hace las alergias a medicamentos, ¿no? Tenemos un buen grupo de circunstancias en las cuales el paciente es alérgico a un medicamento. En la situación en la cual el paciente no reportó previamente, o sea, en la historia clínica no se registró ninguna historia, pero el paciente desarrolla una reacción a un medicamento, evidentemente por las características clínicas, una reacción, digamos, evidentemente adversa a ese medicamento. En esos casos, ¿cuál es el camino, digamos, para reportar ese conjunto de alergias que pueden significar información clave para el sistema de farmacovigilancia en el país? Bien, en el tema de alergias, sí es un tema complejo. Lo más importante aquí es, de inicio, educar al paciente, ¿no? Los pacientes tienen que informar cualquier tipo de alergia que tengan, así sea también a alimentos. Muchas veces pacientes que han sido alérgicos, por ejemplo, a mariscos, han presentado alergias a algunas ceftriaxonas, ¿no? Algunas cefalosporinas. Ha habido una relación. Bien interesante, ¿no? Justamente cuando se hace el análisis de los casos, se ve que el paciente ya tenía un antecedente alérgico. Bueno, en este caso, si el paciente no conocía y decía en el hospital, se dio cuenta que tenía alergia a un medicamento, igual lo notificamos como una reacción adversa al producto. Y finalmente también lo que se hace es comunicar a todo el sistema de equipo tratante del paciente de que ese paciente tiene que estar clasificado ya como alérgico y tener muchas veces se usa un brazalete rojo, ¿no? Para colocarles y saber que este paciente tiene una alergia a un medicamento, actualiza la historia clínica, todos los registros y, bueno, notificarlo ante Digemit, ¿no? A través del VigiFlow, ¿no? Usando el formato oficial de Digemit. Se trabaja como una reacción adversa realmente al medicamento y eso tiene que quedar siempre registrado en todos los documentos cuando el paciente se vuelve a internar. A veces cuando no hay una historia clínica electrónica y todo es manual, el trabajo de farmacia aquí es súper importante, porque cuando el paciente ingresa otra vez o reingresa a la clínica para otro tratamiento o otro tipo de procedimientos, tenemos que automáticamente trazar que este paciente tiene antecedentes alérgicos. Y también igual el paciente cuando se vaya de alta tiene que ser educado para que ellos puedan informar y avisar en su próximo ingreso o atención en consulta externa, en cualquier parte del área, que es alérgico. Entonces va por un tema de comunicación y bueno, pues corre el flujo de notificación hacia Digemit. Muy interesante, Sarita. Finalmente, nosotros como equipo de salud muchos somos médicos, enfermeras, químicos, farmacéuticos, personal en general, ¿no? Buscamos siempre la protección del paciente en esta disciplina tan importante como es la seguridad del paciente. Ahora, pero es importante reconocer que digamos, en todo lo que significa la industria de la salud, ¿no? En el ámbito médico, en el ámbito de la atención médica, hay cosas que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, la calidad de los medicamentos per se. La calidad, digamos,
la eficacia, ¿no? Y también no podemos controlar algunos productos que pueden ser sueros, infusiones, sustancias, etcétera, etcétera, que pueden no tener, digamos, las mismas especificaciones o cumplir los criterios o requisitos de fábrica, ¿no? Entonces, y esa es una lección que hemos aprendido con el tema del suero de Medifarma, por ejemplo, ¿no? Porque es un suero que viene con una composición absolutamente alterada, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, o sea, podemos nosotros impedir que ese tipo de sustancias ingresen como se dice, al sistema de salud, ¿no? Porque son sustancias peligrosas que no están dentro del sistema de salud, están producidas en un ambiente diferente, ¿no? En una industria, en un laboratorio, o puede ser inclusive en otro país, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros prevenir este tipo de circunstancias desde, digamos, poner barreras para minimizar el ingreso de este tipo de productos alterados? Gracias. De hecho que definitivamente nos trae a reflexión lo lamentable que ha sido el último evento que se ha dado con el cloruro de sodio que hemos visto, pero aquí el rol es básicamente del ente regulador, porque al momento de ellos hacer la evaluación del dossier, al momento de hacer el registro sanitario, se exige el cumplimiento, se exigen pruebas. Es más, nosotros para hacer la importación, porque estamos viendo importación ante la coyuntura que hubo, nos están exigiendo pruebas microbiológicas, pruebas físico-químicas para validar el control. Entonces, ciertamente debe de haber una validación previa y esto es del órgano regulador, del ente regulador. Lamentablemente, y también hemos hecho visitas, en este caso a los laboratorios, hemos tenido la invitación, como parte del comité, también por la inquietud, ¿no? Porque ya vimos, volteamos y no estamos seguros si el ente regulador lo está haciendo. Creo que hemos entrado en un momento de crisis donde la desconfianza se ha ido a un nivel 100. Ya no confiamos que si el ente regulador lo hace, mejor me meto yo a hacerlo y mando a hacer mis pruebas. Esas semanas para nosotros, desde el punto de vista de quienes hacíamos la toma de decisión de lo que se adquiría, cómo se compraba, eran críticas, ¿no? Entonces llegamos al punto de pedir los exámenes, en este caso de control físico-químico para ver la concentración del sodio. Se bloqueó todo el tema de todos los lotes, no solo lo que nos dijeron, ya nadie quería, el momento de crisis era álgido. Y es más, para la importación, a pesar de que el ente regulador lo hace, nosotros también, dentro de lo que emitió en el decreto de urgencia el gobierno, dijo, ¿no? Tú importas, pero vas a tener que traer esta prueba, estos exámenes, que te aseguren que la concentración es la adecuada, que las pruebas microbiológicas estén conformes y pasa el producto, ¿no? Que en el decreto de urgencia que salió, el rol básicamente es del ente regulador. Lo que nosotros podemos hacer, creo yo, y es un poco lo que les decía, ese comité farmacoterapéutico que toma la decisión de qué ingresa o no al petitorio, ese comité colegiado, lo ideal es que visite, ¿no? Que visite estos laboratorios donde se hacen, que vea las referencias de dónde se produce, que estas inquietudes se den, porque son sanas, y no necesariamente tiene un interés económico, sino es un interés de salud. Y es el hecho de nosotros poder decidir, oye, ¿realmente estamos comprando algo seguro? ¿Alguien vio el laboratorio? Entonces, en los escenarios en los que podamos intervenir, hacer ese cuestionamiento que está bien, ¿no? Y los laboratorios, al menos yo en el tiempo que he estado trabajando en el tema de la negociación, ellos están dispuestos a abrir la puerta. Ellos te dicen, ven, conócenos, mira el laboratorio, estos son nuestros procesos que de alguna manera nos aperturan y nos genera confianza. Sin embargo, el hecho que sucedió se dio pues por una serie de defectos del proceso y lamentablemente no se controlaron, ¿no? Se omitieron, pero el rol está en el ente regulador, lo cual no quita que nosotros como comité podamos cuestionar, podamos preguntar, podamos, si es que se da la factibilidad de hacer las visitas a laboratorios para de alguna manera tener una visión mucho más clara y quitarle ese lado
oculto para nosotros porque tenemos el sesgo del conocimiento de lo que se hace en un laboratorio en control de calidad, en producción, cómo se hace el envasamiento de los productos, etcétera, ¿no? Creo que eso puede ayudar a que nosotros como comité también tengamos una posición mucho más firme respecto a si es que hay un cambio o no, y con ese conocimiento, ¿no? Previo. Yo quiero agregar algo ahí. Sí, por favor. Si bien es cierto, la parte privada puede tener esa facilidad, ¿no?, de ir, pedir a los laboratorios, que conozco también la parte del Estado, y en el Estado es mucho más complicado. En el Estado, por lo menos el MINSA depende de Senares, y Senares es quien hace toda esa labor de verificación y de revisión de proveedores, pero el Comité Farmacoterapéutico de por sí no tiene más funciones, porque normativamente está limitada a unas actividades básicas de lo que indica la normativa nacional. Y bueno, no somos el único país que padece de este problema. Hace poco en Argentina han fallecido casi 38 pacientes por una contaminación de fentanilo, una contaminación bacteriana, y son bacterias nosocomiales. Entonces, imagínense que el problema no solamente pasa en Perú, el tema de los medicamentos que están con bajo control de calidad es un problema realmente de muchos países, no somos los únicos. Entonces, dentro de la medida de lo posible, como farmacia o como logística, tenemos que garantizar que los proveedores que van a darnos los medicamentos realmente nos garanticen que cumplan con todos los requisitos necesarios, regulatorios y de exámenes microbiológicos y de laboratorio en general, desde la salida de su fábrica, no sé, se me ocurre en la India, en la China, donde se haya fabricado, hasta que llegue a mi almacén. Toda esa cadena de suministro tiene que estar correctamente trazado y mapeado. Por lo tanto, debe haber una evaluación muy rigurosa a los proveedores, ¿no? Puede ser la institución misma, pueden generar un tercero que haga la evaluación, pero si no pasa todos sus requisitos básicos, ese proveedor no puede darme medicamentos. Y por otro lado, en la parte el ente regulatorio sí es su responsabilidad, pero también sabemos que hay muy pocos inspectores para los laboratorios actualmente en el Ministerio de Salud. Son muy pocos farmacéuticos que están dedicados a esta labor. Es decir, falta recurso humano para que vayan a todos los laboratorios y puedan hacer ese tipo de control de calidad que se requiere realmente hacerla, porque desde que curó el cloruro hasta esta fecha han habido como cinco logística inversa, 5 recalls por diferentes medicamentos por temas de calidad. Entonces es un tema que antes no se veía, pero seguramente ha estado ocurriendo, sino que ahora ya está mucho más visible. Muchísimas gracias, Leyan y Sara. Creo que el mensaje clave es que tenemos que ser muy rigurosos en toda la cadena de suministro de medicamentos, en todo el proceso de farmacovigilancia. Nosotros como médicos y como en nombre también del equipo de salud, de enfermeras y quienes estamos, digamos, mirando al paciente en el día a día, lo que buscamos es recursos, drogas, sueros que puedan ser utilizados de manera segura. Necesitamos confiar, ¿no? Porque nosotros hacemos una evaluación del paciente, diagnosticamos y prescribimos, ¿no? Y lo que buscamos es tener los medicamentos, los fármacos en general más seguros posibles para ser utilizados de una manera segura. En ese tema nosotros somos absolutamente responsables, pero creo que en este ámbito necesitamos en el país garantizar todo un sistema, como lo mencionó Sara en su primera exposición, un sistema integral de gestión de medicamentos. Un sistema que involucre responsabilidades desde el más alto nivel, la autoridad sanitaria, hasta los proveedores y también los establecimientos de salud que tienen que tener evidentemente sus comités de farmacovigilancia. Bien, muchísimas gracias por su participación, Sara, Leyan. A los que están en el virtual también hemos tenido casi 60 personas viéndonos en el Facebook. Y ustedes que están acá también con nosotros, muchas gracias por su participación presencial. Estamos permanentemente comprometidos como Colegio Médico y como Comité de Calidad, trabajando bajo la Secretaría de Incidencia Política de Medicina y Salud Pública. Estamos buscando
impulsar toda aquella iniciativa que busque proteger al paciente de cualquier problema de salud. Están todos ustedes invitados a los siguientes conversatorios y también están invitados al 6º curso internacional de calidad y seguridad del paciente que se va a llevar a cabo 5, 6 y 7 de agosto aquí en el Colegio Médico. Así que vamos a estar muy contentos de que nos puedan acompañar. Vamos a tener 7 ponentes internacionales, entre virtuales y presenciales, y otro tanto grupo de ponentes nacionales. Bien. Muchísimas gracias por su participación esta noche. Buenas noches.